Sofía Mendoza nunca imaginó que su vida perfecta se desmoronaría en una sola tarde de marzo. A los 35 años, había construido lo que todos consideraban una existencia envidiable, una exitosa boutique en Polanco, que se había convertido en el refugio de las mujeres más elegantes de la Ciudad de México, un matrimonio que parecía sacado de una revista y una estabilidad económica que le permitía disfrutar de los pequeños lujos de la vida. Su esposo Ricardo Herrera era arquitecto, con ese tipo de belleza masculina que hacía voltear cabezas en la calle, y una aparente dedicación hacia ella que había sido la envidia de sus amigas desde el día de su boda, 5 años atrás. Su mejor amiga Valeria Sánchez había sido su confidente desde los días universitarios, compartiendo secretos, sueños y las alegrías y tristezas que habían marcado sus vidas durante más de una década. Esa tarde de marzo, con el sol filtrándose a través de las ventanas de su boutique, Sofía había decidido cerrar temprano para sorprender a Ricardo en su oficina. Había pasado la mañana preparando su platillo favorito, mole poblano, esa receta que había aprendido de su abuela Elena y que requería horas de dedicación entre los múltiples chiles, especias y el chocolate que le daba ese sabor único que tanto adoraba su esposo. El aroma había llenado su cocina desde temprano, y ella había sonreído imaginando la cara de sorpresa y gratitud de Ricardo cuando apareciera en su despacho con esa deliciosa comida casera. Al llegar al edificio donde Ricardo tenía su oficina de arquitectura, Sofía subió las escaleras con paso ligero, cargando el recipiente todavía tibio del mole. El edificio era uno de esos lugares modernos en Santa Fe, con oficinas de cristal y pasillos que siempre parecían demasiado silenciosos. Mientras se acercaba a la puerta de la oficina de Ricardo, escuchó voces que la hicieron detenerse en seco. Una de ellas era indudablemente la de su esposo, pero la otra le resultó tan familiar que le provocó un vuelco en el estómago. «No puedo más con esta mentira, Ricardo. Sofía no se merece esto», decía la voz de Valeria, su mejor amiga, con un tono de angustia que Sofía nunca había escuchado antes. «¿Ahora te sientes culpable? Llevamos 2 años juntos, Val. 2 años fingiendo frente a ella, y ahora vienes con remordimientos», respondió Ricardo con una frialdad que atravesó el corazón de Sofía como una daga helada. Además, cuando muera la abuela de Sofía, heredará todo. Esa casa en las Lomas vale millones, sin contar las propiedades en Cuernavaca y las inversiones que tiene la vieja. Pero es mi mejor amiga, Ricardo. La he visto llorar por problemas que no existen mientras nosotros hacemos esto a sus espaldas. Y será nuestra mejor fuente de ingresos. Solo tenemos que esperar un poco más. La abuela Elena ya tiene 89 años. No puede durar mucho más tiempo. Cuando eso pase, Sofía heredará todo. Y después del divorcio, me corresponderá la mitad por régimen de sociedad conyugal. Sofía sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El recipiente con mole se deslizó de sus manos temblorosas y se estrelló contra el piso de mármol del pasillo, derramando la salsa oscura que había preparado con tanto amor. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el pasillo, pero las voces dentro de la oficina continuaron, ajenas a la devastación que estaban causando en el corazón de la mujer que los escuchaba. 2 años, susurró Sofía para sí misma, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a empañar su visión. 2 años de mentiras, de besos falsos, de te amo, pronunciados por un hombre que solo veía cifras cuando la miraba. 2 años de confiar sus secretos más íntimos a una mujer que la traicionaba en la forma más vil posible. Con las piernas temblando, Sofía bajó las escaleras en silencio, su mente funcionando a una velocidad frenética, a pesar del shock emocional. En lugar de subir y confrontarlos, en lugar de gritar y hacer una escena, algo en su interior le dijo que esperara, que pensara, que planeara. Si Ricardo y Valeria habían podido fingir durante 2 años, manteniendo sonrisas falsas y actuando como las personas que más la amaban en el mundo, ella también podía aprender a fingir. Llegó a su casa en Polanco, esa casa que había decorado con tanto cuidado, donde cada mueble había sido elegido pensando en construir un hogar con el hombre que creía amar. Se sentó en la sala y permaneció allí durante horas, llorando en silencio, permitiéndose sentir todo el dolor de la traición antes de comenzar a planear su próximo movimiento. Cuando Ricardo regresó esa noche, encontró a Sofía preparando la cena como si fuera un día cualquiera.
Ella había logrado recomponer su rostro, aunque tenía los ojos ligeramente hinchados que achacó a las alergias estacionales. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», le preguntó Ricardo, besándola en la mejilla con esa familiaridad que ahora le resultaba repugnante, pero que ella recibió con una sonrisa que había ensayado frente al espejo. «Normal, mi vida. Tuve algunas clientas nuevas en la boutique. Nada extraordinario. ¿Y el tuyo?». «Mucho trabajo. Ya sabes cómo es esto. Oye, tu abuelita, ¿cómo sigue de salud? Hace tiempo que no la vemos». La pregunta la golpeó como una bofetada. Ahora entendía por qué Ricardo siempre preguntaba por la abuela Elena, por qué se mostraba tan interesado en su bienestar, por qué insistía en visitarla los domingos. No era amor familiar lo que lo motivaba, sino el frío cálculo de un hombre que veía a una anciana como un obstáculo entre él y una fortuna considerable. «Está bien. Gracias por preguntar. Ya sabes cómo es ella, fuerte como un roble a pesar de sus años», respondió Sofía con una sonrisa que esperaba se viera natural. Esa noche, mientras Ricardo dormía a su lado con la tranquilidad de quien no tiene idea de que su secreto ha sido descubierto, Sofía permaneció despierta, su mente trabajando sin descanso. Con manos temblorosas, tomó el teléfono de Ricardo de la mesita de noche. Conocía su contraseña, por supuesto. Después de 5 años de matrimonio, habían compartido ese tipo de intimidades que ahora se sentían como violaciones a su privacidad. Al revisar los mensajes, encontró una conversación que confirmó sus peores sospechas. Los mensajes entre Ricardo y Valeria eran una crónica detallada de su traición. «Mi amor, no puedo esperar a verte mañana en el departamento. Odio tener que fingir con Sofía, pero ya falta poco. Pronto seremos libres y ricos. Solo hay que esperar a que la vieja se muera. ¿Crees que Sofía sospecha algo? Hoy me miró raro. No seas paranoico. Ella es demasiado ingenua para darse cuenta de nada. Cada mensaje era como una puñalada, pero Sofía los leyó todos, grabando capturas de pantalla y guardándolas en una carpeta oculta de su propio teléfono. Si iban a jugar sucio, ella necesitaba munición. Los siguientes días fueron una tortura psicológica para Sofía. Cada mañana se despertaba al lado del hombre que la traicionaba, fingía normalidad mientras desayunaban juntos, y luego se iba a su boutique donde intentaba concentrarse en el trabajo, mientras su mundo interior se desmoronaba. Las tardes eran peores, cuando Valeria la llamaba o pasaba por la tienda para ponerse al día, como habían hecho durante años, sin saber que Sofía conocía cada detalle de su doble vida. «¿Estás bien, Sophie? Te veo un poco pálida últimamente», le había dicho Valeria durante una de sus visitas, con esa preocupación falsa que ahora le resultaba nauseabunda a Sofía. «Solo he estado trabajando mucho. Ya sabes cómo es la temporada», había respondido Sofía, manteniendo esa sonrisa que se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. Decidió que necesitaba más información antes de tomar cualquier acción. Instaló discretamente una aplicación de rastreo en el teléfono de Ricardo, algo que había aprendido en un tutorial de internet durante una de esas noches de insomnio. La tecnología le reveló que él y Valeria se reunían regularmente en un departamento en la Roma Norte, un lugar que Ricardo había rentado bajo un nombre falso y que mantenía como su nido de amor secreto. Una tarde, decidió seguirlos. Se sintió como una detective privada barata, escondida en su auto a media cuadra del building donde se encontraban, viendo cómo Ricardo y Valeria entraban tomados de la mano, riéndose como una pareja de enamorados sin ninguna preocupación en el mundo. Los vio besarse en el elevador a través de las puertas de cristal, vio cómo Valeria se acurrucaba contra el pecho de Ricardo con una intimidad que debería haber sido solo de ella. Sofía se quedó sentada en su auto durante 2 horas, llorando hasta que sintió que no le quedaban más lágrimas. Pero su dolor comenzó a transformarse en algo más peligroso, algo más determinado, cuando interceptó una llamada telefónica entre ellos que la heló la sangre. «¿Y si la abuela no se muere pronto?», preguntaba Valeria con una impaciencia que revelaba su verdadera naturaleza. «Ya llevamos 2 años esperando, y la vieja parece inmortal. Entonces tendremos que ayudarla un poquito», había respondido Ricardo con una risa que sonaba siniestra incluso a través del altavoz del teléfono. «Un accidente, algo que parezca natural para una mujer de su edad. A los 89 años cualquier cosa puede pasar». «¿Estás loco? No podemos hacer eso, Ricardo.
Una cosa es el adulterio, pero esto, claro que podemos. Piénsalo bien, Val. Un pequeño empujón en las escaleras, algo en su comida, una dosis extra de sus medicamentos para la presión. Después consolamos a Sofía por la terrible pérdida. Yo me divorcio quedándome con la mitad de la herencia. Y tú y yo nos vamos a vivir a Europa con suficiente dinero para nunca tener que trabajar otra vez. Sofía había tenido que detenerse en el acotamiento de la carretera porque sus manos temblaban tanto que no podía manejar. No solo la habían traicionado en el amor, sino que estaban planeando asesinar a la única familia que le quedaba, a la abuela que la había criado después de la muerte de sus padres, a la mujer que había sido su guía y su ejemplo durante toda su vida. En ese momento, Sofía supo que no podía simplemente confrontarlos o divorciarse. Necesitaba proteger a su abuela Elena, pero también necesitaba asegurarse de que Ricardo y Valeria pagaran por lo que habían hecho y por lo que planeaban hacer. Y para eso, necesitaba un plan. Decidió acercarse más a Valeria, fingiendo no saber nada mientras recolectaba más información sobre sus intenciones. Le escribió por WhatsApp con el tono casual que había usado durante años. Val, ¿podemos vernos para tomar un café? Necesito contarte algo importante. Se encontraron en su cafetería favorita en la Roma Norte, ese lugar que había sido testigo de tantas conversaciones íntimas durante su amistad. Valeria llegó nerviosa, evitando el contacto visual y jugueteando con su teléfono de una manera que delataba su culpabilidad. ¿Qué pasa, Sophie? Te ves preocupada, dijo Valeria, aunque era evidente que ella era quien estaba más alterada. Es Ricardo, mintió Sofía, decidiendo probar qué tan profunda era la traición de su amiga. Últimamente lo siento distante, como si hubiera algo que no me está diciendo. ¿Tú has notado algo raro en él? Valeria casi se atraganta con su capuchino. ¿Por qué me preguntas eso a mí? Porque eres mi mejor amiga, y siempre me das los mejores consejos. Además, Ricardo te aprecia mucho, siempre habla bien de ti. Dice que eres la persona más inteligente que conoce después de mí. La cara de Valeria se puso roja como un tomate. Sofía, Ricardo es un buen hombre. Tal vez solo está estresado con el trabajo. Ya sabes cómo son los arquitectos, siempre preocupados por sus proyectos. Tienes razón, probablemente estoy exagerando. Por cierto, mi abuela me dijo ayer que quiere actualizar su testamento. Dice que a su edad es importante tener todo en orden. ¿Crees que deba acompañarla al notario? Los ojos de Valeria se iluminaron con una codicia tan evidente que Sofía tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abofetearla ahí mismo. Por supuesto que debes acompañarla. Es muy importante que esté todo bien arreglado. Una mujer de su edad, nunca se sabe cuándo puede pasar algo. La forma en que dijo esas últimas palabras confirmó las peores sospechas de Sofía. Valeria no solo estaba al tanto de los planes de Ricardo, los estaba alentando activamente. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Había confirmado que Valeria estaba completamente involucrada en el plan contra su abuela. Ya no se trataba solo de adulterio, se trataba de una conspiración para cometer asesinato por dinero. Decidió que era hora de tomar cartas en el asunto, pero de una manera inteligente que pudiera proteger a su abuela y asegurarse de que los culpables fueran castigados apropiadamente. Al día siguiente, Sofía visitó a su abuela Elena en su mansión de las Lomas. La propiedad era impresionante. Una casa construida en los años 50 que Elena había mantenido impecable a lo largo de las décadas. Los jardines estaban perfectamente cuidados, y la casa misma era un testimonio del buen gusto y la prosperidad que Elena había acumulado durante su larga vida. Elena Mendoza, a pesar de sus 89 años, tenía una mente aguda como un cuchillo, y un carácter que había intimidado a más de un hombre de negocios durante las décadas en que había manejado las empresas familiares después de la muerte de su esposo. Era pequeña de estatura, pero inmensa en presencia, con ojos grises que parecían ver a través de las mentiras de la gente, y una sonrisa que podía ser tanto maternal como peligrosa, dependiendo de las circunstancias. «Abuelita, necesito contarte algo muy importante», dijo Sofía, sentándose junto a Elena en el jardín trasero, rodeadas por las rosas que la anciana cuidaba personalmente. Elena escuchó toda la historia sin interrumpir, pero Sofía pudo ver cómo los ojos de su abuela se iban llenando de una furia fría y calculada que era mucho más aterradora que cualquier explosión de ira. «Esos desgraciados», murmuró Elena cuando Sofía terminó de contarle todo.
¿De verdad crees que son capaces de hacerme daño físico? No lo sé, abuela, pero escuché lo que dijeron. No quiero correr ningún riesgo contigo. Elena sonrió, pero no fue una sonrisa dulce. Fue la sonrisa de una mujer que había sobrevivido a décadas de negocios despiadados y que sabía exactamente cómo tratar con personas que subestimaban su inteligencia. Mija, yo no llegué a los 89 años siendo una tonta ingenua. He lidiado con hombres más peligrosos que ese inútil de tu marido y mujeres más traicioneras que esa víbora de Valeria. Si quieren jugar sucio, les vamos a enseñar cómo se hace cuando tienes experiencia y recursos. ¿Qué propones, abuela? Vamos a darles exactamente lo que quieren, pero con nuestras propias reglas. Van a descubrir que meterse con la familia Mendoza fue el peor error de sus miserables vidas. Elena y Sofía pasaron toda la tarde planeando su estrategia. La abuela tenía más experiencia de la que Sofía había imaginado. Había manejado los negocios de la familia durante décadas, después de la muerte de su esposo, enfrentando intentos de estafa, competencia desleal y todo tipo de personas que habían tratado de aprovecharse de lo que percibían como una viuda vulnerable. Había aprendido que la mejor manera de tratar con los depredadores era hacerles creer que habían ganado, justo antes de cerrar la trampa sobre ellos. Primero, explicó Elena mientras servía té en su mejor porcelana, vamos a hacer que crean que estoy más enferma de lo que realmente estoy. Eso acelerará sus planes y los hará cometer errores. Segundo, vamos a cambiar mi testamento, pero de una manera que nunca se imaginarán. ¿Cómo, abuela? Ya lo verás, mija, pero necesito que sigas actuando completamente normal con esos dos parásitos. ¿Puedes hacerlo? Sofía asintió, aunque sabía que sería la actuación más difícil de su vida. Al regresar a casa esa noche, Sofía encontró a Ricardo en la cocina, preparando una cena que probablemente había aprendido a cocinar para impresionar a Valeria. La escena habría sido tierna y doméstica si ella no supiera la verdad que se escondía detrás de esos gestos aparentemente amorosos. ¿Cómo estuvo tu día con la abuela?, preguntó Ricardo con un interés que ahora le resultaba transparente y repugnante. Preocupante, respondió Sofía, siguiendo el plan que había acordado con Elena. Está muy débil últimamente, Ricardo. El doctor dice que su corazón no está funcionando como debería. Los ojos de Ricardo se iluminaron por una fracción de segundo antes de que lograra componer una expresión de preocupación falsa. Oh, no. ¿Es algo grave? ¿Necesita algún tratamiento especial? No lo sabemos todavía. Va a hacerse más estudios la próxima semana, pero el cardiólogo no sonaba muy optimista. Dice que a su edad, este tipo de problemas pueden ser definitivos. Pobrecita, murmuró Ricardo, pero Sofía pudo detectar la emoción apenas contenida en su voz. ¿Hay algo que podamos hacer por ella? Solo acompañarla y hacerle saber que la amamos. El doctor dice que puede ser cuestión de semanas o meses. Esa noche, Sofía fingió estar dormida mientras Ricardo enviaba mensajes desde el baño. A través de la aplicación que había instalado, pudo leer en tiempo real. Val, tengo noticias increíbles. La vieja está enferma del corazón. El doctor dice que puede ser cuestión de semanas. Nuestros problemas están por terminar. La respuesta de Valeria no se hizo esperar. ¿En serio? ¿Significa que ya no tendremos que hacer nada drástico? Exacto. La naturaleza hará el trabajo por nosotros. Solo tenemos que esperar un poco más y fingir que estamos devastados cuando pase. Durante las siguientes semanas, Elena actuó magistralmente el papel de una mujer enferma. Había contratado a una enfermera de confianza, María, que había trabajado para la familia durante años y que estaba completamente al tanto del plan. Elena comenzó a recibir tratamientos, que en realidad eran vitaminas, y se aseguró de que Ricardo y Valeria la vieran cada vez más frágil y debilitada. Las visitas de Ricardo y Valeria se multiplicaron, siempre preguntando por la salud de Elena y mostrando una preocupación tan falsa que resultaba insultante. Ricardo se ofrecía constantemente para ayudar con cualquier cosa que Elena necesitara, mientras que Valeria había comenzado a traer flores y postres para alegrar el día de la abuelita. Pobrecita la abuela Elena, decía Valeria con lágrimas que Sofía sabía eran completamente falsas. Es tan terrible verla así. ¿Ya hizo su testamento? Digo, no es que importe, pero a su edad es importante tener todo arreglado. Sí, respondió Sofía según el guión que había ensayado.
Fuimos al notario la semana pasada. Como soy su única familia directa, heredaré la casa, las propiedades en Cuernavaca, las inversiones y todo lo demás. Qué bueno que esté todo en orden, comentó Ricardo, tratando de ocultar la emoción en su voz pero fallando miserablemente. Tu abuela es una mujer muy inteligente. Lo que ellos no sabían era que Elena había visitado al notario, pero no para hacer el testamento que ellos esperaban. En la oficina del licenciado Morales, notario de la familia Mendoza durante más de 30 años, Elena había dictado un documento que era una obra maestra de venganza legal. Licenciado, necesito hacer un testamento muy especial, había dicho Elena con esa sonrisa pícara que aparecía cuando estaba planeando algo particularmente astuto. Doña Elena, he conocido a su familia durante décadas, pero nunca había visto una situación como esta. ¿Está completamente segura de lo que quiere hacer? Completamente. Esos dos van a recibir exactamente lo que se merecen, ni más ni menos. El testamento que Elena dictó establecía condiciones muy específicas que solo se activarían después de su muerte. En lugar de dejar todo a Sofía directamente, había creado un laberinto legal que expondría las verdaderas intenciones de Ricardo y Valeria antes de que pudieran tocar un solo peso de la herencia. Además, había añadido Elena, quiero que se lean estas cartas específicas después de leer el testamento, una para cada uno de los involucrados. Elena había escrito varias cartas, cada una más devastadora que la anterior, donde revelaba exactamente lo que sabía sobre Ricardo y Valeria, incluyendo fotografías, grabaciones y evidencia documental de sus planes. Después de un mes de fingir estar enferma, Elena decidió que era hora del acto final. Una tarde, mientras Ricardo y Valeria estaban visitándola en su casa, fingió un ataque al corazón que habría hecho orgulloso a cualquier actor de telenovelas. «¡Ay, no puedo respirar!», gritó Elena, llevándose la mano al pecho y cayendo dramáticamente en su sillón favorito. «¡Mi corazón! Sofía, llama a la ambulancia», gritó Ricardo, pero sus ojos brillaban con una emoción mal contenida que Elena no dejó de notar. «Abuela», lloró Sofía, actuando desesperada mientras secretamente admiraba la performance de Elena. «Resiste, por favor». La ambulancia llegó rápidamente, y Elena fue llevada al Hospital Ángeles, donde los médicos, que habían sido discretamente informados de la situación por el médico de la familia, confirmaron que su estado era extremadamente delicado y que no había mucho que hacer dado su edad avanzada. Durante 3 días, Elena estuvo internada en cuidados intensivos, recibiendo visitas constantes de Ricardo y Valeria, quienes fingían estar devastados por la situación. Sofía los observaba actuar y se preguntaba cómo había podido ser tan ciega durante tanto tiempo. Las señales habían estado ahí. La forma en que Ricardo siempre desviaba la conversación hacia el dinero cuando hablaban de Elena, cómo Valeria había comenzado a vestirse mejor y a gastar más dinero del que su trabajo como contadora le permitía, las miradas que se intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía. El tercer día, mientras Ricardo y Valeria susurraban en el pasillo del hospital creyendo que Sofía no podía escucharlos, Elena murió pacíficamente mientras dormía, solo que, por supuesto, no era verdad. El plan había sido cuidadosamente orquestado. Elena tenía un amigo médico de toda la vida, el doctor Castillo, que había accedido a certificar su muerte falsamente como un favor personal y porque conocía la situación completa. En realidad, Elena había sido trasladada secretamente a una clínica privada en Cuernavaca, donde esperaría el momento perfecto para su regreso triunfal. El funeral fue una obra de teatro perfecta, que habría merecido premios por mejor actuación. Sofía lloró lágrimas reales, no por la muerte de su abuela, sino por la traición de las 2 personas que más había amado en su vida adulta. Ver a Ricardo consolándola mientras por dentro celebraba la muerte de Elena era una tortura que apenas podía soportar. Valeria dio un discurso emotivo sobre lo maravillosa que había sido Elena, hablando de su generosidad, su sabiduría y su amor por la familia, mientras secretamente calculaba cuánto dinero estaría a punto de tocar. Sus lágrimas parecían tan reales que varios asistentes al funeral comentaron lo conmovedor que había sido verla tan afectada por la pérdida. «Pobrecita mi abuela», sollozó Sofía en el cementerio, sosteniéndose del brazo de Ricardo mientras echaba tierra sobre el ataúd vacío. «Era mi única familia.
la última conexión con mis padres. No estás sola, mi amor, la consoló Ricardo con una actuación que habría sido perfecta si Sofía no hubiera sabido la verdad. Me tienes a mí, y siempre vamos a estar juntos. Si él hubiera sabido lo que se avecinaba, no habría podido sonreír con tanta confianza. Una semana después del funeral, el licenciado Morales citó a todos los interesados para la lectura del testamento. En su elegante oficina en Polanco estaban Sofía, Ricardo, Valeria, quien se había invitado a sí misma para apoyar a su mejor amiga en este momento tan difícil, y algunos empleados de Elena, que habían trabajado para ella durante décadas. Procederemos a leer las últimas voluntades de la señora Elena Mendoza, anunció el notario con la solemnidad apropiada para la ocasión. Ricardo y Valeria intercambiaron una mirada rápida de complicidad, apenas conteniendo su emoción. Habían esperado este momento durante 2 años, y finalmente había llegado el día en que toda su paciencia y su actuación serían recompensadas. El notario comenzó con las formalidades legales. Yo, Elena Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coerción alguna, declaro que este es mi testamento válido y revoco cualquier testamento anterior. Las primeras líneas eran completamente estándar, pero luego vino la primera sorpresa que hizo que todos en la habitación se enderezaran en sus asientos. A mi querida nieta Sofía Mendoza, le dejo mi amor eterno, mi bendición y todos mis consejos para una vida plena, pero ninguna de mis propiedades materiales ni dinero. Sofía fingió shock perfectamente, llevándose la mano a la boca. ¿Qué? Pero, no entiendo. Ricardo y Valeria se miraron confundidos pero secretamente esperanzados. Si Sofía no heredaba directamente, tal vez había una oportunidad para ellos. El notario continuó leyendo. Sin embargo, establezco las siguientes condiciones muy específicas para la distribución de mis bienes materiales. Solo podrán heredar aquellas personas que demuestren haber sido completamente leales, honestas y genuinamente amorosas con mi nieta Sofía durante los últimos 3 años de mi vida. Ricardo palideció ligeramente, pero Valeria sonrió. Después de todo, ella había sido la mejor amiga de Sofía durante años. Podía fingir haber sido leal sin problemas. Para determinar quién cumple con estos requisitos, siguió el notario con una sonrisa apenas perceptible. He dejado instrucciones específicas y considerable evidencia que será revisada por un detective privado que contraté hace 6 meses, el cual ha estado investigando discretamente a todas las personas cercanas a mi nieta. ¿Un detective?, preguntó Ricardo, su voz sonando ligeramente estrangulada. Así es. El detective Ramírez ha estado documentando meticulosamente el comportamiento, las acciones y las verdaderas intenciones de todos los que se acercaron a mi familia durante mis últimos meses de vida. Esto era parcialmente cierto, pero Ricardo y Valeria no tenían manera de saberlo. La paranoia comenzó a apoderarse de ellos mientras trataban de recordar cada encuentro, cada conversación, preguntándose qué evidencia podría tener ese detective misterioso. Además, continuó el notario, disfrutando claramente del momento, he dejado cartas personales específicas que serán leídas solo después de determinar quién puede legalmente heredar según las condiciones establecidas. Durante los siguientes días, Ricardo y Valeria vivieron en un pánico total. No sabían qué evidencia podría tener el supuesto detective, ni qué tanto había sabido Elena antes de morir. Sus comportamientos cambiaron drásticamente. Ricardo comenzó a beber más de lo usual, y se volvió irritable, mientras que Valeria evitaba a Sofía con excusas cada vez más elaboradas y menos creíbles. ¿Crees que la vieja sabía algo sobre nosotros?, le preguntó Valeria a Ricardo en una llamada telefónica desesperada que Sofía interceptó a través de la aplicación de rastreo. No puede ser. Fuimos extremadamente cuidadosos. Nunca nos vio juntos. Nunca hablamos de nuestros planes donde pudiera escucharnos. Pero ¿y si nos siguió ese detective? ¿Y si tiene fotografías? ¿Y si grabó nuestras conversaciones telefónicas? Cálmate, Val. Solo tenemos que mantener la calma y actuar como siempre hemos actuado. Si no tenemos nada que ocultar, no hay nada de qué preocuparse. Pero era imposible mantener la calma cuando cada día podía traer su exposición y ruina. Una tarde, Sofía decidió presionar un poco más. Los llamó a ambos para una reunión urgente en su casa. El detective Ramírez quiere entrevistarlos a ambos la próxima semana, les dijo.
observando cuidadosamente sus reacciones. Dice que es completamente rutinario para todas las personas que estaban cerca de mi abuela durante sus últimos meses. ¿Entrevistarnos?, preguntó Valeria, su rostro poniéndose blanco como papel. ¿Sobre qué? Sobre su relación con ella. Si notaron cambios en su comportamiento o en su salud, si alguien más se acercó a ella de manera sospechosa, ese tipo de cosas. Aparentemente es parte del proceso legal cuando hay herencias considerables involucradas. Ricardo se puso de pie bruscamente, su nerviosismo finalmente superando su capacidad de fingir. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que todo esto es completamente ridículo. Tu abuela te dejó sin herencia, hay un detective investigando como si fuéramos criminales, y ahora tenemos que someternos a interrogatorios como si hubiéramos hecho algo malo. Ricardo, cálmate, trató de intervenir Valeria, pero era evidente que ella estaba igual de nerviosa. No me voy a calmar. Esto es absurdo. Éramos una familia. Elena nos quería, y ahora nos tratan como sospechosos. La ironía de sus palabras no se perdió en Sofía, quien tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírse en su cara. La presión finalmente fue demasiado para Valeria. 3 días antes de la supuesta entrevista con el detective, apareció en la puerta de la casa de Sofía a las 10 de la noche, llorando histéricamente y temblando como una hoja. «Sofía, tengo que contarte algo terrible», gritó en cuanto Sofía abrió la puerta. «¿Qué pasa, Val? Te ves horrible. Entra, vamos a hablar. Es sobre Ricardo y yo. Nosotros. Dios mío, no sé cómo decirte esto sin que me odies para siempre». Sofía fingió confusión perfecta. «¿Qué tiene que ver Ricardo contigo? No entiendo». Hemos estado teniendo una aventura», sollozó Valeria, las palabras saliendo de su boca como si le quemaran la garganta. «Pero tienes que creerme. No fue mi intención. Él me sedujo. Me dijo que ya no te amaba, que se iba a divorciar de ti de todas maneras». «¿Qué?», gritó Sofía, su actuación siendo tan convincente que casi se creyó su propia sorpresa. «Estás diciéndome que mi esposo y mi mejor amiga, pero ya terminé con él. Cuando me enteré de que tu abuela había contratado un detective, me di cuenta de que Ricardo es una mala persona. Solo te estaba usando, Sofía». «¿Usándome? ¿Para qué?» «Por tu dinero, por la herencia de tu abuela». Siempre hablaba de cuánto valían las propiedades de Elena, de cuánto dinero tenía invertido. Decía que cuando ella muriera seríamos ricos. Sofía se dejó caer en el sofá, fingiendo que estaba a punto de desmayarse. «No puedo creerlo. Mi esposo, mi mejor amiga. ¿Durante cuánto tiempo?» 2 años, confesó Valeria entre sollozos. «Pero tienes que perdonarme, por favor. Fui una tonta, él me manipuló. Me hizo creer que tú no lo amabas realmente». Cada palabra de Valeria era una confirmación más de lo que Sofía ya sabía, pero necesitaba que todo quedara registrado. Discretamente, había comenzado a grabar la conversación en su teléfono. «¿Qué más planearon?», preguntó Sofía, su voz temblando con una combinación de actuación y genuina indignación. ¿Solo era la aventura o había algo más? Él habló de divorciarse de ti después de que heredaras para quedarse con la mitad del dinero por régimen de sociedad conyugal. Pero yo nunca estuve de acuerdo con eso, te lo juro. Era una mentira parcial, y ambas lo sabían, pero Sofía necesitaba más. ¿Algo más, Valeria? Si realmente quieres mi perdón, necesito saber toda la verdad». Valeria lloró más fuerte, obviamente debatiéndose entre confesar completamente o mantener algunos secretos. Él una vez mencionó que si tu abuela tardaba mucho en morir naturalmente, podríamos ayudarla un poco. ¿Ayudarla cómo?, preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Un accidente, algo que pareciera natural. Pero yo nunca habría hecho algo así, Sofía. Nunca. Tenía todo lo que necesitaba». Esa misma noche, después de que Valeria se fuera con promesas de que le contaría todo al detective y que haría lo que fuera necesario para reparar el daño, Ricardo llegó a casa y encontró a Sofía empacando sus maletas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. «Ya lo sé todo, Ricardo. Valeria me lo contó». El color desapareció completamente del rostro de Ricardo. «Sofía, déjame explicarte. No es lo que parece». «¿No es lo que parece? Entonces, ¿no has estado teniendo una aventura con mi mejor amiga durante 2 años? ¿No has estado planeando divorciarte de mí para quedarte con la mitad de la herencia de mi abuela? Sofía, por favor, entiéndeme. ¿Entender qué?
¿Que me case contigo por dinero? ¿Que fingiste amarme durante 5 años? ¿Que planeaste hacerle daño a mi abuela? Ricardo se dio cuenta de que Valeria había cantado completamente y que ya no tenía sentido fingir. Su máscara de esposo amoroso se desplomó completamente, revelando la persona codiciosa y cruel que había estado escondiendo durante años. «Esa maldita perra me traicionó», murmuró entre dientes, «después de todo lo que planeamos juntos». «¿Qué planearon exactamente?», preguntó Sofía, su teléfono grabando cada palabra. «Nada, no planeamos nada malo», se defendió Ricardo, pero ya era demasiado tarde. En su ira y su sensación de haber sido traicionado por Valeria, siguió hablando. «Solo queríamos el dinero que nos correspondía. Tu abuela era una vieja rica y egoísta, y tú eres demasiado ingenua para manejar esa fortuna. Nosotros merecíamos esa herencia más que tú. ¿Y mi abuela? ¿De verdad planearon lastimarla?». Ricardo la miró con una mezcla de desprecio y desesperación. «Tu abuela era un obstáculo. Si hubiera sido inteligente, habría muerto naturalmente hace años». Era la confesión completa que Sofía necesitaba. Al día siguiente, Sofía se presentó en la oficina del licenciado Morales con las grabaciones de ambas confesiones. «Licenciado, creo que ya tenemos toda la evidencia que necesitamos», dijo Sofía, entregándole las grabaciones y las capturas de pantalla de los mensajes que había estado recolectando durante semanas. «Excelente, señora Sofía. Es hora de la segunda fase del plan de su abuela». «¿Segunda fase?». El notario sonrió. «Su abuela era más astuta de lo que usted se imaginaba. Hay algo más que no le había contado aún. Esa tarde, un hombre elegantemente vestido de aproximadamente 50 años llegó a la oficina del notario. «Señora Sofía, permítame presentarme. Soy el detective Ramírez. Su abuela realmente me contrató hace 6 meses». Sofía se quedó sin palabras por primera vez en semanas. ¿En serio había un detective? Por supuesto. Su abuela era una mujer extraordinariamente inteligente. Comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando notó cambios sutiles en el comportamiento de su esposo y su amiga. Me pidió que los investigara discretamente. El detective puso sobre la mesa un archivo grueso, lleno de evidencia profesional. Fotografías de Ricardo y Valeria entrando y saliendo del departamento secreto, transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas legalmente, evidencia financiera de los gastos que Ricardo había estado ocultando, e incluso registros de las búsquedas de Internet que habían hecho sobre venenos y formas de causar ataques cardíacos que parecieran naturales. Su abuela lo sabía prácticamente todo desde hace meses, continuó el detective. Por eso planeó esta elaborada venganza. Quería no solo exponer su traición, sino asegurarse de que fueran castigados apropiadamente por la ley. «Pero hay algo más», dijo el notario con una sonrisa que prometía ser la mejor parte de toda la historia. «Su abuela no está muerta». Sofía fingió sorpresa magistralmente. «¿Qué quiere decir? Toda esta muerte fue un elaborado teatro diseñado para hacer que Ricardo y Valeria revelaran sus verdaderas intenciones y confesaran sus crímenes. Su abuela está perfectamente bien y ha estado esperando en un lugar seguro el momento perfecto para hacer su gran revelación». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, las puertas de la oficina se abrieron y entró Elena Mendoza, caminando con su bastón pero con una energía y una sonrisa triunfal que la hacían parecer 20 años más joven. «¡Abuela!», gritó Sofía, corriendo a abrazarla, en lo que fue el primer momento genuinamente emocional de todo el plan. «Hola, mi niña hermosa. ¿Extrañaste a esta vieja manipuladora?». Ricardo y Valeria, que habían sido citados a la oficina bajo el pretexto de firmar algunos documentos finales relacionados con la herencia, entraron en ese momento. Al ver a Elena no solo viva, sino sonriendo con malicia, literalmente se tambalearon. «¿Pero tú estás muerta?», balbuceó Valeria, su rostro pasando por todos los colores del arco iris. «Como pueden ver, estoy muy viva y en pleno uso de mis facultades», respondió Elena con voz fuerte y clara. «Y he estado escuchando con gran interés todo lo que han estado diciendo estos últimos días». El notario procedió entonces a leer el testamento verdadero a mi querida nieta Sofía, quien ha demostrado ser leal, amorosa, honesta y valiente. Le dejo todas mis propiedades, dinero, inversiones y posesiones, que suman aproximadamente 50 millones de pesos, así como el control total de las empresas familiares. Y ahora,
continuó Elena, disfrutando cada segundo, para Ricardo Herrera y Valeria Sánchez. Los dos traidores estaban en shock completo, aún tratando de procesar que Elena no solo estaba viva, sino que había orquestado todo como una trampa elaborada. «A ustedes», dijo Elena con una voz que podría haber congelado el infierno, «les dejo exactamente lo que merecen, absolutamente nada. Pero eso no es todo». Elena sacó otra carpeta, esta llena de evidencia legal. «Tengo aquí documentación completa de adulterio, conspiración para cometer fraude y lo más grave de todo, conspiración para cometer homicidio en primer grado». «¿Homicidio?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. «Por supuesto. El detective grabó todas sus conversaciones sobre ayudarme a morir más rápido. Eso constituye conspiración para cometer asesinato según el Código Penal mexicano». En ese momento, 2 oficiales de policía que habían estado esperando afuera entraron a la oficina. «Ricardo Herrera y Valeria Sánchez están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, adulterio y conspiración para cometer homicidio en primer grado». Mientras los esposaban, Ricardo gritó con una rabia que revelaba su verdadera naturaleza. «Esto es completamente injusto. Ese dinero debería ser nuestro. Sofía no merece nada de esto». Valeria, por su parte, lloraba histéricamente. «Sofía, por favor, perdóname. Nunca quisimos hacerle daño real a tu abuela. Solo eran fantasías. Por favor, diles que no presenten cargos». Pero ya era demasiado tarde para súplicas o arrepentimientos. 6 meses después, Sofía estaba sentada en el jardín de la mansión en Las Lomas, ahora oficialmente suya, tomando té con Elena, quien había decidido quedarse a vivir con ella permanentemente. La boutique de Sofía había crecido exponencialmente gracias a la inversión inteligente de parte de la herencia, y se había convertido en una de las tiendas más prestigiosas de la Ciudad de México. Ricardo había sido sentenciado a 8 años de prisión por conspiración para cometer fraude, amenazas de muerte y conspiración para cometer homicidio. Su licencia de arquitecto había sido revocada, y su reputación profesional estaba completamente arruinada. Valeria había recibido 5 años como cómplice, perdiendo también su trabajo y enfrentando la bancarrota debido a los gastos legales. «¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?», le dijo Elena a Sofía, mientras observaban las rosas que habían florecido magníficamente esa primavera. «¿Qué, abuela? Que si Ricardo hubiera sido realmente un buen esposo, y si Valeria hubiera sido una verdadera amiga, con el tiempo habría modificado mi testamento para incluirlos generosamente. Habría sido feliz de ayudar al esposo de mi nieta a establecer su propia firma de arquitectura y de apoyar a la mejor amiga de Sofía en cualquier proyecto que hubiera querido emprender». Sofía sonrió, aunque con cierta tristeza por todo lo que había perdido en el proceso. La codicia los cegó completamente. «Exactamente. Quisieron tomar un atajo hacia la riqueza y terminaron perdiendo no solo el dinero, sino su libertad, su reputación y cualquier posibilidad de felicidad futura». Elena levantó su taza de té en un brindis silencioso. «Brindemos, mi niña». «¿Por qué?». «Por la justicia, por la familia verdadera, por la importancia de la paciencia y la estrategia, y porque las víboras siempre terminan siendo víctimas de su propio veneno». Sofía levantó su taza para acompañar el brindis de su abuela, y por las abuelas astutas que saben cómo proteger a sus nietas de las personas que se aprovechan del amor. Ambas rieron mientras el sol se ponía sobre su nueva vida, libre de traiciones y llena de posibilidades reales construidas sobre bases sólidas de honestidad y amor genuino. La experiencia había sido dolorosa, pero había enseñado a Sofía lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la importancia de confiar en sus instintos y el poder de la paciencia y la planificación estratégica cuando se enfrenta a la adversidad. Más importante aún, había fortalecido su relación con Elena, quien había demostrado que la edad y la experiencia son armas poderosas cuando se usan con inteligencia y determinación. La traición había dolido profundamente, pero la justicia había encontrado su camino, y a veces, como había descubierto Sofía, hay que fingir estar muerto para descubrir quién realmente te ama y quién solo ama tu dinero.